Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones. Necesito sentirte cada día y mirar hacia tu luz para no perderme. Mi Señor, tú eres mi alegría, te necesito. Dios en mi vida, camina conmigo, soy tu morada, ven, vive en mí. Déjame decir lo que necesito, Dios, necesito del Señor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, necesito sentirte cada día y mirar hacia tu luz para no perderme. Mi Señor, tú eres mi alegría, te necesito. Dios en mi vida, camina conmigo, soy tu morada, ven, vive en mí. Déjame decir lo que necesito, Dios, necesito del Señor. Dios de mi vida, camina conmigo, soy tu morada, ven, vive en mí. Déjame decir lo que necesito, Dios, necesito del Señor.
Iglesia de Jesucristo Global tomamos muy en serio el llevar de Jesús a los que necesitan de su amor y cumplir con lo que dice la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas, consolar a los afligidos y anunciar a los prisioneros de corazón que pronto estarán en libertad. Como iglesia llevamos a cabo proyectos sociales, entrega de alimentos, medicamentos, facilitamos el estudio a los adolescentes que no cuentan con los recursos necesarios para recibir la educación adecuada. Las labores que realizamos son más que un regalo en Navidad, donde le brindamos a los niños y adolescentes una Navidad inolvidable, con musicales, actividades, alimentos, juguetes y, como el mismo nombre lo dice, darles más que un regalo en Navidad. Comedores sociales, donde le brindamos alimentos a aquellas madres, padres, adultos y niños que no tienen cómo alimentarse ni llevar sustento a su hogar. Bolsa de amor, una bolsa de alimentos que entregamos semanalmente a aquellas familias que están atravesando una situación económica lamentable debido a la pandemia o a situaciones que se escapan de sus manos. Becas estudiantiles. Los jóvenes son el futuro de nuestra nación y por ende velamos porque su educación sea la más adecuada, facilitándoles el dinero de la mensualidad y recursos como uniformes, útiles escolares y equipos tecnológicos para recibir clases en medio de esta nueva normalidad. El Junquito se vuelve a Dios, una actividad donde le dimos alimento a más de 3.000 personas junto con actividades y obras sociales como cortes de cabello, chequeos médicos y juegos para los más pequeños. Esto lo hacemos con el objetivo de que más personas puedan conocer el Evangelio y el amor de Jesús. Sabemos que el mundo está atravesando una difícil situación, haciendo que los vulnerables sean aún más vulnerables. Y tu labor y mi labor como iglesia es ser la luz que ellos necesitan. Todo esto se logra con las contribuciones, con tus ofrendas, diezmos y donaciones a la Iglesia de Jesucristo Global. Así estarás haciendo que estas labores sociales se sigan realizando y sigan siendo de bendición para los que lo necesitan. Y recuerda, la iglesia no es un lugar al que asistes, es una familia a la que perteneces. Bendiciones. Muy buenos días, bienvenido a este servicio de hoy de la Iglesia de Jesucristo Global, tu iglesia, quien te habla el pastor Joseph Contreras y te da la bienvenida a lo que va a ser una mañana increíble, una mañana de bendición. Estamos felices por todo lo que han sido estas semanas de transformación para cultivar una vida mejor. Dios definitivamente ha ministrado a nuestras vidas, Dios definitivamente ha venido tocando corazones y estamos convencidos que cuando estas 12 semanas de transformación terminen, todos los que han caminado en ella van a tener una vida mejor, una vida plena, una vida en desarrollo para ver la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Mayo ha sido un mes de cumplimiento. Mayo ha sido un mes donde hemos visto a Dios obrar de manera poderosa en nuestra vida. Mayo ha sido un mes de sorpresas divinas y estamos listos para en junio caminar bajo un mes de provisión. Yo creo que junio va a ser un mes donde Dios va a proveer todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que yo quiero que usted pueda estar listo para este mes de junio que va a iniciar. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Dios proveernos todo lo que nos falta según las riquezas que Él tiene en el cielo para cada uno de nosotros. Así que preparémonos para ver lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Y mire, estas últimas 3 semanas han sido poderosas porque comenzamos hablando sobre la actitud para lograrlo todo. Después seguimos hablando de que con mucho o con poco Dios puede obrar a nuestro favor. La semana pasada hablamos de que nuestro Dios es grande y que nuestro Dios es bueno. Y todos estos 3 últimos mensajes, si usted no lo ha visto o usted necesita refrescar la palabra, cuando termine el servicio de hoy, búsquelo en nuestra lista de reproducción. Búsquelo allí y usted va a poder conseguir una palabra que
si usted lo va sumando una con la otra, definitivamente tiene el mapa que Dios está escribiendo para conseguir cada una de las respuestas que nuestra vida está buscando. Y hemos hablado sobre Josué capítulo 10, verso del 11 al 15. Y hemos hablado cómo Josué tuvo la valentía, tuvo la gallardía, cómo Josué tuvo el valor, pero también tuvo la fe, cómo Josué pudo ver todo lo que vio y dónde se paró para hacer esa oración tan increíble. Porque no sé si a usted le pasa como a mí, que me resulta completamente increíble ver cómo este hombre ese día salió y dijo: sol, detente, luna, detente. Y dice que fue el día que Dios obedeció a un mortal. Yo no sé si esas palabras a usted lo estremece, pero a mí me estremece. Dice que no hubo ese día como ese día antes ni después. Y no va a haber, hay un día donde todo en tu vida cambia. Hay un día donde el sol se detiene para que veas a Dios cumplir lo que ha dicho sobre tu vida. Y ese día ya está a punto de manifestarse en todos los que aman al Señor. Ahora fíjese, Josué me inspiró y me desafió durante las últimas 3 semanas. Y mi pregunta fue: ¿cómo lo hago? Porque sé en lo que hay que hacer. Sé lo que Josué hizo. Pero mi pregunta es no cómo lo hizo Josué, sino cómo lo hago yo. Y yo sé que a muchos de los que están hoy viendo y recibiendo esta palabra, su mayor pregunta es: he escuchado lo que el pastor dice, he escuchado lo que predican, pero ¿cómo lo hago yo en mi vida? Y esto fue lo que le dio peso y base a lo que quiero hablarte hoy. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que ninguno de los que hoy van a recibir esta palabra saldrán sin respuesta. Que todos los que hoy abran su mente, su espíritu y su corazón van a recibir una respuesta de parte de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Josué capítulo 10, verso del 11 al 15. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Azeca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: sol, detente, luna, párate. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Cuando usted lee esto y yo leo esto, y por el Espíritu Santo la semana pasada dijimos que como Dios es grande y Dios es fuerte, hay un sol que se va a detener en tu vida, hay una luna que se va a detener en tu vida, que son esas situaciones que son humanas y científicamente improbables, pero que Dios va a hacer que sucedan a tu favor, que Dios va a hacer que pasen porque Dios puede y porque Dios quiere, porque Dios puede hacerlo y porque Dios quiere hacerlo contigo. Y la semana pasada vimos esto. Y seguramente usted se habrá preguntado, usted habrá pensado, como a mí me pasa la mayoría de las ocasiones. Y es que una cosa es querer confiar en que Dios haga cosas imposibles en mi vida. Y otra cosa es llegar al lugar donde soy capaz de confiar plenamente en Él. Una cosa
es saber, y una cosa es desear, confiar en Dios para que haga cosas imposibles en mi vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí deseamos ver a ese Dios de lo imposible ser Dios. Deseamos ver a Dios mostrarse de maneras increíbles. Pero una cosa es querer que Dios lo haga y otra cosa es llegar al lugar donde estoy seguro que Dios es capaz de hacerlo, al punto que puedo confiar ciegamente en Él. Al punto donde nunca más pienso qué pasaría si no lo hace. Al punto donde no estoy dudando si veré la respuesta. Al punto donde soy capaz de dar mi palabra por un negocio imposible. Donde soy capaz de asumir un compromiso de fe imposible. Porque sé que no dependo de lo que tengo en mi bolsillo. Que dependo de que Dios está conmigo. Y una cosa es querer confiar en eso. Y otra cosa es llegar a ese lugar donde se es capaz de confiar así. Y es que seamos honestos, nadie puede agarrar y trasplantar un corazón de fe dentro suyo. Nadie puede agarrar, por más que te gritemos, confía, ten fe, te voy a echar agua y te voy a ungir. Y usted y yo sabemos que está la emoción de la oración, pero después de la emoción de la oración, ¿cuántas veces has llegado a la casa y todavía no puedes conciliar el sueño? Porque no sabes si vas a ver el milagro de sanidad, porque no sabes si tu familia de verdad se va a levantar, porque no sabes si vas a recuperar el matrimonio, porque no sabes si vas a salir adelante económicamente. Y entonces te encuentras en ese lugar donde sabes lo que se te dijo, pero donde no se te ha trasplantado el corazón. Es como que si Josué estuviese hoy delante de nosotros y nos gritara, detengan el sol, detengan el sol, detengan el sol. Y yo le diga, sí, yo quiero detenerlo. Pero Josué, ¿cómo lo hago? Yo quiero creer, Josué, como tú crees. Pero ¿cómo lo hago? Y todos nos hemos enfrentado en un momento de nuestra vida donde decimos, yo quiero creer, pero ¿cómo lo hago? ¿Y sabe a quién vengo a hablarle hoy? A todas esas personas que van a ver los milagros más imposibles en su vida. A todas esas personas que van a contar los testimonios más increíbles en su vida. Hoy vengo a hablarle a toda esa gente que va a poder comprar una casa de la nada, que va a ver milagros de cáncer, de leucemia, de enfermedades terminales, sanarse de manera milagrosa en el nombre poderoso de Jesús. De gente que va a ver cómo Dios la usa de manera increíble. Hoy vengo a hablarle a esa gente que quiere ver a Dios ser Dios, pero que se está preguntando, ¿cómo lo hago? Vamos, diga conmigo, ¿cómo lo hago? Yo quiero que usted lo pueda escribir en el chat. ¿Cómo lo hago? Porque nadie puede trasplantarme un corazón de fe. Y a veces pensamos que si yo tuviera la fe del pastor, o si yo tuviera la fe de ese apóstol, o si yo tuviera la fe de Josué, o si por lo menos tuviera la fe de un granito de mostaza. Esto dice el Señor. Así había un canto que se cantaba en tiempos antiguos, y algunos no tan antiguos, que decía, si tuviera fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor, yo le diría a las montañas, muévete. Y el canto decía, y las montañas se moverán. Y usted veía a los evangélicos que no bailaban, pero cuando escuchaban, y las montañas se moverán, y se le movía esa cintura más que una licuadora, hermano. Pero la fe no es algo que necesita que te trasplanten de otro.
La fe es algo que ya tú tienes. Vamos, dígalo conmigo. La fe es algo que ya yo tengo. Vamos, dígalo conmigo. La fe es algo que ya yo tengo. Y que tienes la suficiente fe para que el sol se detenga. Y que tienes la suficiente fe para lograr cosas increíbles. Y que tienes la suficiente fe para ver cómo en África resucitan muertos, para cuando tú ores por alguien también resucite, para cuando tú ores por alguien también se sane, para que cuando tú ores con alguien, ese alguien prospere. Tienes la fe para que tu propia vida cambie. Y usted dirá, pastor, pero yo siento que no tengo esa fe. Son más las dudas que me embargan que la fe que tengo. Bienvenido al club, todos iniciamos allí. ¿Y por qué te digo que la fe es algo que ya tienes? Porque Jesús es el autor de la fe. Y si ya tú tienes a Jesús contigo, ya tienes el que va a crear toda la fe que necesitas. Diga, la fe que necesito. Y usted ya tiene la fe que necesita. Solo necesita fortalecerla. Solo necesita que esa fe se haga fuerte. Solo necesita que esa fe se haga inconmovible. Solo necesita que esa fe se enfoque donde debe enfocarse. Solo necesita ver que esa fe, si usted la pone en Jesús y no la pone en usted, esa fe va a crear cosas increíbles a su favor. Entonces, la segunda pregunta en esta mañana es: ¿cómo hago para fortalecer la fe? ¿Cómo hago para que mi fe sea más fuerte? Y entonces entiendo que para fortalecer la fe debo hacer cosas intencionales. Escríbalo allí, hacer cosas intencionales. Vamos, dígalo usted que está aquí en este lugar, mi equipo, dígalo, hacer cosas intencionales. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una fe reactiva y otra cosa es tener una fe intencional. Una cosa es tener una fe que reacciona a todo lo que me pasa. Me quedé sin dinero, mi fe reacciona. Me enfermé, mi fe reacciona. Tuve un conflicto con mis hijos, mi fe reacciona. Me están echando de la casa, mi fe reacciona. Una cosa es tener una fe que reaccione y otra cosa es tener una fe intencional. ¿Y qué es una fe intencional, pastor? Cuando enfoco mi fe no en las cosas que me pasan, sino en las cosas que quiero que pasen. Porque es distinto quedarte sin dinero, no tener para pagar la renta, no tener para comer, no tener para pagar las medicinas y que tu fe trabaje para proveerte todo eso. Eso es una cosa, pero es distinto cuando tú dices, tengo para pagar la renta, tengo para hacer mercado, tengo para vivir, pero ahora voy a ser intencional y voy a asumir un desafío mayor. Porque hasta que tu fe no es intencional, tu nivel de vida no cambia. Aprenda esto. La fe reactiva me mantiene en mi nivel de vida. La fe intencional me saca a un mejor nivel de vida. La fe reactiva me hace seguir en la misma situación de escasez y la gente comienza a decir, Dios aprieta pero no ahorca. La gente comienza a decir, es que a uno nunca le falta Dios. La gente comienza a decir, viste que en el último minuto Dios siempre nos provee. Pero hay un día que tú tienes que fortalecer la fe. Hay un día que tienes que ser intencional. Diga conmigo, intencional. ¿Qué es tener una fe intencional? Asumir desafíos que no puedes pagar. Te lo vuelvo a repetir, ¿qué es tener una fe intencional? Asumir desafíos que no puedes pagar, asumir retos que no puedes llevar, asumir situaciones que tú sabes que en el nivel que estás no puedes hacerla, pero tienes que ser intencional. Diga conmigo, intencional. Cuando usted ve la vida de Josué, Josué era intencional. Vuélvalo a decir conmigo, intencional. ¿Qué es ser intencional, pastor?
Recuerdo cuando abrimos el ministerio por primera vez, estábamos en un sótano en el Junquito, pagábamos un monto X. Y recuerdo que todavía era un ministerio pequeño, no teníamos las sedes que hoy tenemos, ni gente en las naciones, ni el equipo que hoy tenemos, ni la influencia que hoy tenemos. Y quisimos mudarnos a un local más grande. Y recuerdo que para ese entonces no teníamos el dinero para mudarnos a ese local. Pero le creímos a Dios y fuimos a ver el local. Hicimos negocio por el local y no teníamos la plata. Pero lo que yo siempre he enseñado, que tú no necesitas dinero, tú necesitas fe. Diga conmigo, no necesito dinero, necesito fe. Y diga, y necesito una fe intencional. Usted no necesita una fe reactiva. La fe reactiva te mantiene en un lugar, la fe intencional te saca de él. Entonces recuerdo que fuimos, hablamos con el señor italiano, hicimos el negocio y los discípulos como siempre, y tú tienes la plata, y yo, no. Pero ¿sabe qué hizo la fe intencional? Nos sacó de un sótano frío y húmedo a un local espectacular cuando hicimos nuestra primera mudanza como ministerio. Porque la fe intencional, mire, la fe reactiva nos hacía pagar el sótano. La fe intencional nos sacó del sótano a un lugar. Yo no sé si usted está aquí todavía. La fe reactiva te hace sobrevivir. La fe intencional te hace supervivir. Hoy, fuimos en días atrás, fuimos a ver un local porque estamos orando por tener un centro de evangelismo donde podamos ganar más personas, donde podamos llevar el amor de Jesús a más gente, propio en la ciudad de Caracas, propio en el sentido que sea un local que solo lo usemos nosotros como ministerio, donde podamos desarrollar atención social, donde podamos ayudar a los quebrantados de corazón, a la gente con depresión. Y lo fuimos a ver con un discípulo y con un amigo. Y el amigo me dijo, pastor, el local está bonito, pero tú tienes presupuesto para esto. Y yo le dije, no, para nada, no tengo presupuesto para pagar este lugar. Pero cada vez que se ha tratado de un plan de Dios, Dios siempre ha tenido la intención de respaldar su plan. Porque diga conmigo, la fe reactiva te mantiene en un lugar. Diga, la fe intencional te saca de ese lugar. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que usted va a partir de hoy a comenzar a fortalecer su fe, que usted va a ser intencional, que usted después de esta palabra va a salir a dar pasos de fe que te desafíen en la intención, que no sean para mantenerte, que sean para sacarte de donde te encuentras hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, aplauda al Rey de Gloria si le va a aplaudir de verdad. Porque para que mi fe se fortalezca, debo ser intencional. Ahora, usted y yo debemos saber que usted y yo tenemos un documento de origen de nuestra fe, que no solamente tenemos al autor de la fe dentro de nosotros, que usted y yo tenemos un documento legal. Diga conmigo, documento legal. Que si está escrito es legal. Diga, si está escrito es legal. Y ese documento legal de origen de nuestra fe es la Biblia. Diga, la Biblia. Todas las promesas de la Biblia que están escritas allí es un documento legal para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solo un libro, es un documento viviente. La Biblia es un documento viviente. La Biblia no es un libro de letras, es un libro de espíritu. El Espíritu de Dios hablando a través de ella. El Espíritu de Dios impartiendo vida a través de ella. ¿Y sabe por qué la llamamos la palabra de Dios? Porque en ella Dios habló y en ella aún Dios habla. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con la fe intencional? Que todo lo que implica la fe tiene que ver con la palabra viva.
que todo lo que implica fe en tu vida tiene que ver con la palabra viva. Que si tú te paras en tus motivaciones, si tú te paras en tus deseos, probablemente eso se desvanezca. Pero si tú te paras en la palabra viva del Dios vivo, si tú te la paras en la palabra de aquel que le dio vista a los ciegos, si tú te paras en la palabra de aquel que resucitó a los muertos, o si tú te paras en la palabra que aquel que dijo sea la luz y fue la luz, parado allí tú sabrás que entonces es fácil creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca miente. Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué es fácil creer en Dios? Sencillo, porque Dios nunca miente. Y Dios se enfocó tanto en hacerme saber que Él no miente, que me dejó un documento legal, me dejó su palabra viva. Escuche bien, por favor. Todo lo que implica fe, dígalo conmigo, todo lo que implica fe tiene que ver con la palabra viva. Sin palabra no puede haber fe. Sin palabra hay deseos. Sin palabra hay intenciones. Solo con la palabra hay fe. Y si usted ve la vida de Josué, Josué tuvo una vida de fe intencional, diga intencional. Fue intencional salir y decirle, Sol, detente. Voy a meterme en un asunto que yo no puedo controlar, pero que Dios sí puede. Y Josué agarra y le dice al sol que se detenga. Eso es una fe que yo no sé hasta cuándo voy a seguir predicando de este hombre, pero es un tipo de fe que yo quiero, una fe tan intencional y una fe tan fuerte, Jesús, que pudo decirle al sol, Sol, detente. Una fe tan intencional que pudo decirle, y una fe tan intencional de ese sol, detente. Y una fe intencional es un proceso de oír, hablar y ejecutar. Diga eso conmigo, oír, hablar y ejecutar. Una fe intencional solo es viable cuando lleva estas condiciones, que es oír, hablar y ejecutar. ¿Por qué, pastor? Porque oír la palabra inicia la fe, hablar la palabra activa la fe y ejecutar la palabra demuestra la fe. Vamos, dígalo y escríbalo en el chat, o escríbalo y dígalo usted. Oír la palabra inicia la fe, hablar la palabra activa la fe y ejecutar la palabra demuestra la fe. Señores, la fe no puede iniciar si no hay una palabra que la inicie. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, hay un solo lugar donde se puede adquirir fe y es la palabra de Dios. Usted no puede adquirir fe de los consejos de un amigo. Usted nunca va a adquirir fe de los consejos bien intencionados de su mamá. Usted nunca va a adquirir fe de una palmada en la espalda. Eso te hace sentir bien, eso te sube el ánimo, eso te da optimismo, pero eso te sigue generando ciertas dudas. Pero ¿sabe dónde usted va a adquirir fe? Al oír la palabra de Dios. Es el único lugar donde se adquiere. Por eso es que mientras más oportunidad usted tiene de oír la palabra, más garantía tienes de fortalecer tu fe. Hay gente que dice, ¿y por qué hay servicio los domingos? Y también predican los martes, y también predican los miércoles, y también predican los jueves, y también los viernes, y también los sábados. Porque en la palabra es donde se inicia la fe. Diga, en la palabra se inicia la fe. Escuche, la fe viene por el oír.
Diga, oír. Y si usted ve a Josué, ¿por qué Josué sale y dice, sol, detente? Porque Josué había oído una palabra de Dios. ¿Por qué Josué tiene esa fe? ¿Por qué usted hoy va a salir de la fe de creer que en este mes de junio tú vas a cambiar de lugar de vivienda, vas a cambiar de carro, vas a cambiar de negocio, vas a ver a Dios sorprenderte, vas a ver milagros suceder? Porque estás oyendo una palabra de Dios para que tu fe inicie. Hoy he venido a decirte que tiene que ser el tiempo donde tu fe inicie para en junio ver la provisión de Dios como nunca antes la había visto. Escúchame bien, por favor. Josué había oído a Dios, por eso la oración de sol detente estaba basada no en un deseo de Josué, estaba basada en una promesa que Dios le había hecho. ¿Sabe por qué Josué salió y dijo, sol detente? Porque Josué oró una promesa que Dios le había hecho. Josué oró una palabra que oyó decir a Dios. Dios le habló específicamente a Josué en Josué 1:7. Así como Dios hoy te está hablando específicamente a tu vida. Josué capítulo 1 versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué había oído una palabra: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a prosperar en todas las cosas que emprendas. Entonces, como Josué tenía la fe basada no en lo que estaba viviendo, reactivo, sino en lo que Dios le había prometido, intencional. Se lo vuelvo a repetir: Josué no estaba orando por lo que estaba viviendo. Josué hizo esa oración por lo que Dios le había prometido. Josué no estaba orando porque los enemigos estaban en combate. Josué pudo hacer esa oración de fe por lo que Dios le había prometido. Y sabe que te prometió el Señor que no te dejará ni te desamparará. Sabe que te prometió el Señor que no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Sabe que te respondió el Señor y que te prometió el Señor que Él te proveerá todo lo que te falte. Sabe que te proveerá el Señor, que Él tiene preparados cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido el corazón del hombre para aquellos que se lo imaginan. Tienes demasiadas promesas de Dios a tu favor que tu fe tiene que iniciar. Por eso diga conmigo: oír. ¿Y por qué oír? Porque oír debe venir antes de hacer. Y mucha gente fracasa porque quiere hacer sin haber oído. Y diga conmigo: oír viene antes que hacer. Si usted puede oír a Dios, usted va a hacer lo que oyó de Dios. Pero dijimos que oír la palabra inicia la fe y que hablar la palabra la activa. Diga conmigo: la activa. Y ¿sabe qué me imagino yo, Josué? ¿Y qué pienso? Que Josué, antes de arriesgarlo todo, porque ese día Josué lo arriesgó todo. Ese día Josué se arriesgó al ridículo, Josué se arriesgó a perder, Josué se arriesgó a quedar avergonzado delante de sus generales. Yo pienso que Josué, antes de hacer esa oración, se dijo a sí mismo: sé fuerte y sé valiente. Josué, esfuérzate. Antes de salir a pelear, yo me imagino a Josué hablando la palabra: Josué, solo sé fuerte. Josué, solo sé valiente. Josué,
Solo sé fuerte. Es como cada vez que yo me paro aquí a predicar y que Dios me dijo que cuando yo predicara iba a haber milagros. Gente iba a ser liberada económicamente. Gente iba a ser liberada de la frustración. Dios me dijo que el yugo de que había en la vida de las personas por la unción de la palabra que me había dado se iba a pudrir. Y yo cada vez que me paro a predicar, yo creo lo que Dios me dice. Yo me paro antes y cuando yo estoy haciendo un mensaje, yo me digo, Joseph, él solo predica con pasión, solo predica con fuego. Predícale a uno como si fueran 1,000,000 y predícale 1,000,000 como si fuera solo uno, con la misma pasión. Yo me imagino a Josué hablando la palabra que había escuchado a Dios. Él escuchó de Dios: solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Y yo me imagino a Josué: solo lo que tienes que hacer es ser fuerte y ser valiente. Ser fuerte y ser valiente. Y mientras él hablaba la palabra, su fe se activaba. Mientras él hablaba la palabra, su fe se activaba. Mientras él hablaba la palabra. Por eso esta semana usted va a hablar la palabra. Mi Dios me lo prometió, mi Dios me lo dijo. Usted va a salir a hacer lo que tiene que hacer y usted se lo va a decir a usted mismo: esto fue lo que Dios me habló, esto fue lo que Dios me dijo. Tú tienes que recordar cada palabra profética que dieron sobre tu vida a nivel económico. Tú tienes que recordar cada palabra profética que dieron a tu vida a nivel de salud, a nivel espiritual. Y esta semana que inicia el mes de junio, recuérdatelo: solo esfuérzate, solo sé valiente. Esto fue lo que dijo Dios tajante a ti. Vamos, sal, vamos, deja de ver la cartera, vamos, deja de ver la cuenta, vamos, deja de ver lo que te están siguiendo. Solo sal, solo sal, solo sal. Oh, yo me pienso a Josué diciéndoselo. ¿Sabes cómo me imagino yo a Josué? Predicándose a sí mismo. Y es que una de las cosas que vas a tener que aprender en los próximos días es a predicarte a ti mismo. Mis mejores mensajes nunca los he predicado delante de nadie. Mis mejores mensajes me los he predicado a mí mismo. Mis mejores mensajes me los he predicado cuando he estado cansado. Y aún ni se lo digo a mi esposa, ni a mis hijos, ni nadie. Y me lo predico a mí mismo, de que Él le da fuerzas al que no le queda ninguna. Mis mejores mensajes sobre prosperidad no se lo he predicado a alguien que está saliendo de la pobreza. Me lo he tenido que predicar a mí mismo cuando he visto que el dinero no alcanza para llegar a final de mes. Porque antes de aprender a predicarte a ti, tuve que aprender a predicarme a mí mismo. ¿Sabes cuándo comencé a predicarme a mí mismo? Me convertí a los 18 años. No tenía ni para el pasaje. Los pobres me decían pobre. No tenía trabajo, vivía en un rancho. Pero cuando yo escuché a hombres de Dios hablar, yo me lo predicaba a mí mismo en la noche. Si a ellos les funcionó, a mí me va a funcionar. El ángel de Jehová está alrededor de ti, Joseph. Esta tribulación es breve y momentánea. Y aprendí a predicarme. Porque tus mejores mensajes quizás no van a ser los que les prediques a otros, sino que los que te toques predicarte a ti mismo. Yo me imagino a Josué diciéndose: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué te hablo de predicarte? Porque Dios se lo dijo a Josué en Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira lo que le dice: nunca se apartará de tu boca. Josué, predícatelo. Porque muchas cosas pasan en tu vida cuando no eres capaz de predicarte a ti mismo. Mire, yo soy humano. Usted no se imagina cuántas veces yo quise detenerme. Cuántas veces pensé que no lo lograría. Y tuve que predicarme a mí mismo.
Y tuve que decirme, tú sabes lo que Dios te prometió cuando tenías 18 años, sin mamá, sin papá, en un barrio. Tú sabes lo que Dios te prometió. Y predicarme a mí mismo me sacó de donde estaba. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Porque hoy no solo debes iniciar tu fe y debes activarla. Debes aprender a predicarte a ti mismo. Cuando el miedo te venga, predícate a ti mismo. Cuando la duda te venga, predícate a ti mismo. Cuando el desánimo, la depresión, cuando la muerte te quiera gritar en el oído, predícate a ti mismo. No se apartará de ti, le dijo Dios. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo, Josué, habla la palabra todo el tiempo y tu camino va a prosperar. Predícate a ti mismo todo el tiempo y las cosas te van a terminar saliendo bien. Predícate. Porque levanta tus manos. Si funcionó para Josué, va a funcionar para nosotros. Si a Josué le funcionó predicarse, va a funcionarnos a nosotros. Mire, cuando yo me convertí, yo le daba todo lo que me quedaba en el bolsillo al Señor. Yo daba mis diezmos y daba mis ofrendas por encima de mis diezmos. Yo no era como hacen muchos que solamente dan el diezmo y después usted ve que más nunca ofrenda. Yo diezmaba, yo ofrendaba. Porque cuando yo escuchaba a los pastores predicar, yo les decía, si a ellos les funciona, a mí me tiene que funcionar. Si a ellos les funciona, a mí me tiene que funcionar. Si ellos dijeron que diezmaron, que ofrendaron y que sembraron, y si les funciona, a mí me tiene que funcionar. ¿Y sabes qué pasó? Me funcionó. Por eso yo he venido a decirte que si funcionó para Josué, va a funcionar para nosotros. Vamos, dígalo conmigo. Si funcionó para Josué, va a funcionar para nosotros. Por eso es que hoy hemos hablado y hemos dicho que hay que oír la palabra, hay que hablar la palabra, pero hay que ejecutar la palabra. Diga, ejecutar la palabra. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que la fe es real solo si la ponemos en práctica. La fe es real solo si la ponemos en práctica. La fe es real solo si salgo de mi casa a mover mis pies. La fe es real solo si salgo a hacer lo que debo hacer. La fe no es real si solo me siento a esperar. La fe no es real si solo me siento a ver qué pasa. La fe solo es real si la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque Santiago 2:17 lo explicó muy bien el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice que muéstrame tu fe sin obras y te mostraré una fe muerta. Lo dice así Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no se muestra en obras, está muerta. Usted no puede decir que está esperando que Dios lo cambie de casa si no sale a buscar otras casas. Usted no puede decir que está esperando que Dios lo mude de lugar si usted no sale y da su palabra y hace el negocio. Usted no puede decir que está esperando que su ministerio crezca si usted no sale a evangelizar todos los días. Porque la fe que no se pone en práctica no
es real. Usted no puede decir que está esperando que los clientes le lleguen si usted no sale a buscarlo. Usted está aquí todavía. Porque la fe se oye, la fe se habla y la fe se ejecuta. Diga eso conmigo: la fe se oye, la fe se habla y la fe se ejecute. Mire, Josué, si usted lo ve, Josué se arriesgó al fracaso y a la vergüenza. Y si usted no se arriesga al fracaso y a la vergüenza, probablemente usted no se arriesgará a pasos de fe. Porque si hay algo que la fe te va a desafiar, es enfrentar el fracaso y la vergüenza. Pero tú sabes qué dice mi Biblia, que Dios no nos dejará quedar en vergüenza. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted puede enfrentarse al miedo al fracaso, porque no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Que Josué ese día no solo habló la palabra, no solo oyó la palabra, sino que ejecutó la palabra. Que el mes de junio va a ser un mes de provisión para tu vida, pero tú tienes que oír, hablar y ejecutar. Vamos, dígalo conmigo: oír, hablar y ejecutar. Tienes que hacer lo que debes hacer. Y quiero cerrar con esto, porque todo es por gracia. Diga: todo es por gracia. Y cuando es por gracia, es que no es por obras, pero es para obras. Diga eso conmigo: no es por obras, pero es para obras. Porque tu fe va a mostrar alguna obra de lo que tú crees. Ahora escúchame bien, lo último que quiero compartir contigo en esta mañana y que podemos ver de Josué es que Dios no esperó que Josué basara lo que hacía en quién era Josué o qué tan fiel podía ser Josué. Dios no estaba esperando que Josué se basara en él. Dios no está esperando que tú te bases en ti. Dios no está esperando que tú digas: es que yo soy habilidoso, es que yo soy fiel, es que yo tengo a Dios agarrado por la chiva. Dios no está esperando que tú te bases en quién eres tú o lo fiel que tú puedes ser. Y esto es lo que me gusta de Dios, porque es lo mismo que Dios va a hacer contigo y conmigo en el mes de junio. ¿Sabe qué hizo Dios con Josué? Dios estaba por mostrarle que su fidelidad era infalible. Dios estaba esperando mostrarle a Josué que Dios, su fidelidad, la fidelidad de Dios era infalible. Que Josué podía oír, podía hablar y podía ejecutar, no basado en que Josué era un ADN especial, era basado en que Dios es fiel. ¿Sabes por qué tú tienes que salir a ejecutar, a hablar y tienes que mantenerte oyendo la palabra? Porque Dios va a demostrarte en el mes de junio. Dios va a demostrarme en el mes de junio. Dios va a demostrar en la iglesia de Jesucristo Global Ministerio que Él es fiel, que no tiene que ver con mi fidelidad, que no tiene que ver con mi habilidad, que tiene que ver con su fidelidad. Que si tú tienes hoy una fe intencional, vas a ver que la fe intencional te va a sacar de donde estás por su fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. Escuche, por favor. Dios, Felito me gusta demasiado, porque Dios no animó a Josué según la fe de Josué. Dios no le dijo a Josué: vamos que tú puedes, vamos José que tú puedes. Mire, yo tengo hijos y ¿sabe qué le digo yo a mis hijos? Nunca digas que no puedes. Nunca digas que no puedes. Y siempre le digo: hazlo. Hace unos meses atrás prediqué un mensaje que se llamaba: haz lo que tú puedes.
Pero cuando yo veo la vida de Josué, Dios no estaba animando a Josué según la fe de Josué. Vamos, Josué, tú tienes fe. Vamos, Josué, tú puedes. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Dios estaba animando a Josué diciéndole: Josué, vamos que yo puedo. Josué, vamos que yo puedo. Josué, vamos que yo soy fiel. Josué, dale que yo soy fiel. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti en esta palabra. Junio, sal a hacer lo que tienes que hacer, porque yo puedo, porque yo soy fiel. Vamos que yo puedo. Mire, Josué 1:5. Vamos, levante sus manos porque esta palabra es para usted. Josué capítulo 1 versículo 5. Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señores, Dios basó su argumento en su propia capacidad. Dios le dijo a Josué: estoy contigo, no te voy a dejar. Esa tiene que ser tu confianza, esa tiene que ser tu esperanza, que si tú eres infiel, yo voy a permanecer fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Señores, levanta tus manos, porque en esta mañana vine a decirte: Dios está contigo, Dios no te va a dejar. Esa tiene que ser tu confianza y esa tiene que ser tu esperanza. Levanta tus manos, porque ¿sabe qué te vino a decir Dios hoy? Dios te vino a decir: vamos, que yo puedo. Vamos, que yo soy fiel. Vamos, que yo soy poderoso. Vamos, que sí, yo estoy contigo. Vamos, que como estuve con los hombres de Dios que tú admiras. Vamos, que como estoy con los hombres de Dios que tú ves que suceden milagros. Vamos, que yo estoy contigo, porque no es por ellos, es por mí, es por mi capacidad, es por mi fidelidad. Señores, Dios basó su argumento en la capacidad de Dios. Dios basó su promesa en la capacidad de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso es que Josué salió, y cuando le dijo: sol, detente, y luna, detente, Josué lo que dijo fue: nadie podrá hacerme frente en todos los días de mi vida. Como Dios estuvo con Moisés, así está conmigo. Dios no me dejará. Dios no me desamparará. Como Dios ha estado con otros hombres de Dios, así Dios está conmigo. Como Dios ha hecho crecer a otros, también lo va a hacer conmigo. Como Dios ha bendecido a otros, también lo va a hacer contigo. Porque lo que Dios vino a decirte es: en los próximos días no se trata solamente de dale que tú puedes. Su gracia te está diciendo: vamos, que yo puedo. Iglesia de Jesucristo Global, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué palabra tan poderosa, de verdad que es impactante poder escuchar una palabra así, que debemos oír, que debemos hablar, que debemos ejecutar la palabra que recibimos domingo tras domingo, porque a través de nuestro Padre Espiritual el Señor nos habla todos los domingos para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos no solamente hablar la palabra, oírla, hablarla y ejecutarla. Yo te invito hoy a que hables palabras de prosperidad, a que escuches palabras de prosperidad, que te digas a ti mismo y que las ejecutes el día de hoy. De verdad que te invito a que pongas tus diezmos, tus ofrendas, a que hagas un acto de fe,
porque debemos ejecutar la palabra y debemos accionar para poder recibir la bendición que el Señor tiene para ti, para tu casa. Te lo digo porque el Señor nos ha bendecido tremendamente por poner nuestra confianza en Él, porque debemos confiar que Él es fiel. Él nos está exhortando a que hagamos, a que ejecutemos todas las buenas cosas para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Iglesia de Jesucristo Global, te bendigo. Te habló la pastora Yura de Mago. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.